Buenas tardes, noches, chicos. ¿Cómo están? ¿Cómo los trata la vida? Muy bien, gracias, profe. ¿Y su merced cómo está? Buenas Buenas tardes, tardes, profe, ¿cómo amiguitos. estás? ¿Cómo están? Pero colaboren muy bien. No, 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 Muy no, bien. no, 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 profe, no, buenas no. tardes. Buenas tardes, Muy profe. bien, profe. Uno aquí esforzándose por poner de Saquemos ánimo, ese pero... niño interno. No, es que estaban esperando que hablara el primero. Son tímidos. Ok, ok. Bueno, chicos, bienvenidos nuevamente a esta cita de todas las tardes, noches en el curso Estructura de Datos 1. En la sesión pasada ya hicimos una pequeña introducción definiendo lo que eran datos, lo que eran estructuras de datos, que eran algoritmos. Hoy vamos a seguir profundizando en la temática y quedamos en que íbamos a empezar a ver lo que era o lo que es análisis de problemas. Entonces, entremos en materia. Entonces, continuando con las características de los algoritmos, hace parte de las características de los algoritmos cuando hablamos de análisis de problemas, tenemos que ver o analizar o empezar a estudiar las dos fases del proceso de programación. ¿Cuáles son esas dos fases? La de análisis de problema y la de implementación de la solución. Entonces, ¿qué se hace en el análisis del problema? Básicamente es plantear o resolver el problema. Consiste en analizar el problema, la situación que nos están planteando, diseñar un algoritmo que lo resuelva. Una vez que lo probamos y lo verificamos, procedemos a hacer la implementación de la solución. ¿Qué es la implementación de la solución? La implementación de la solución no es más que ya la realización del software en un lenguaje de programación. Entonces, vamos a empezar por la resolución de problemas, qué implica, qué se debe hacer, qué se debe tener en cuenta y demás. Entonces, la fase de resolución de problemas empieza con un análisis. Nos plantean un problema a solucionar y nosotros debemos, a partir de una metodología que vamos a ir viendo pasito a pasito, la analizamos, vemos con qué datos contamos, qué información inicial nos dan y a partir de ahí empezamos a plantear una solución de manera general mediante un algoritmo a ese problema que nos están planteando. Una vez que tenemos esa solución general, hacemos pruebas. Durante las pruebas, muy probablemente nos vamos a dar cuenta que nos hicieron falta algunas cositas, que no tuvimos en cuenta variables o situaciones o cosas ahí que nos quedaron pendientes. Entonces, volvemos a la fase de análisis. Y aquí, digamos que se vuelve un ciclo hasta que refinamos completamente nuestro algoritmo. Una vez que ya tenemos planteado el algoritmo, ya hemos hecho las pruebas bases, sabemos que sí funciona, pasamos a la fase de implementación. ¿Qué es la fase de implementación? Ya se los había dicho. Es ya plantear la solución específica mediante un programa. En la solución general del algoritmo lo que hacemos es plantear o definir un pseudocódigo que ya vamos a ver más adelante qué es eso de pseudocódigo. Mediante ese pseudocódigo hacemos unas pruebas, también vamos a ver algunos tipos de pruebas. En la medida que lo refinemos, que ya sabemos que funciona esa solución que hemos planteado, pasamos a traducirla, si lo queremos decir de esa forma,
En el programa de nuestra preferencia, nosotros vamos a utilizar C++. Entonces, empezamos a hacer la codificación, digamos que terminamos de hacer la codificación del programa, empezamos la fase de pruebas. Hacemos las pruebas, verificamos que todo esté bien, lo sometemos a, a pruebas de uso. Normalmente, al igual que cuando estamos haciendo esta implementación, muy probablemente nos vamos a dar cuenta que faltaron cosas, que tenemos que refinar algunos detalles. Por lo tanto, volvemos a la fase de programación. Es muy probable que incluso en esta parte de programación nos demos cuenta que faltaron algunas cosas por tener en cuenta y debamos volver a la fase de análisis. No solamente volvemos a la fase de análisis cuando nos damos cuenta de que se nos olvidó, se nos pasó por algún detalle, sino que a veces al momento de estar programando al cliente o al gerente de proyecto o se genera un nuevo requerimiento. Entonces, para poder hacer esa integración de ese nuevo requerimiento, se deben hacer nuevamente las validaciones, se deben tener en cuenta nuevamente las variables que están en juego. Entonces, volveríamos otra vez a la fase de análisis, adaptaríamos el algoritmo inicial o el código inicial para cumplir con ese nuevo requerimiento o nueva función que nos dimos cuenta que hizo falta, hacemos las pruebas y como se pueden dar cuenta, todo el proceso es de naturaleza cíclica. Desde un punto podemos llegar uno a otro y de esa forma podemos refinar y perfeccionar nuestra solución o nuestro programa realizado. De esta forma es posible que una vez estando en la fase de implementación se tenga que retomar la fase de resolución debido, por ejemplo, que se haya detectado algún error en el algoritmo, por ejemplo. Entonces, digamos que esta es como se vería de una manera gráfica estos dos procesos iniciales que debemos tener en cuenta al momento de programar. La fase de la resolución del problema y la fase de la implementación. Ahora bien, hay dos tipos de lenguajes algorítmicos, unos gráficos y otros no gráficos. ¿Qué es un lenguaje algorítmico? Un lenguaje algorítmico es una serie de símbolos o instrucciones que se utilizan para describir un proceso que nosotros vayamos a realizar. Podríamos decir que después de crear nuestro algoritmo sencillo en papel, podemos representarlo de una forma más estructurada basándonos en un lenguaje especial. Puede ser un lenguaje gráfico como son los diagramas de flujo que los vamos a estudiar o los no gráficos que ya son una representación en un tipo de lenguaje especial que ya deben conocer. Si no lo conocen, se conoce como pseudocódigo. Entonces, cuando hablamos de lenguajes algorítmicos, gráficos y no gráficos, cuando hablamos de los gráficos, hacemos referencia a los diagramas de flujo. Cuando hablamos de los no gráficos, hablamos o hacemos referencia al pseudocódigo. El pseudocódigo es, ya lo vamos a ver en detalle más adelante, pero es una descripción en un lenguaje natural de los pasos que debe seguir nuestro algoritmo para completar o dar solución al problema que se nos plantea. Y el diagrama de flujo también es una forma de visualizar o definir la solución, pero a través de símbolos, imágenes, vectores, líneas
que vamos a ver más adelante cada uno de esos símbolos que se utiliza en los diagramas de flujo, cómo los podemos utilizar para definir un algoritmo. Entonces, antes de llegar allá, vamos a... Profesor, una cosita. Dígame. Estamos desarrollando el programa y ya lo tenemos listo, pero se nos ocurrió una idea que puede ser innovadora. ¿Y qué parte de este proceso la podemos implementar? Estás en esta parte, ¿cierto? Ya estás programando. Sí, señor. Y se te ocurrió una nueva idea para integrarla en ese software que estás desarrollando. Aquí mira que va la flecha. Lo ideal es que antes de empezar a hacer la implementación de esa nueva idea, vuelvas a la fase de resolución de problemas para que analices o determines si esa nueva función, procedimiento que vas a implementar tiene algún impacto en el programa que estás desarrollando. Por eso se llama fase de análisis, porque aquí en esta fase de la resolución de problemas es donde nosotros debemos determinar cuáles son los requerimientos, cuáles son los datos de entrada que tenemos, qué es lo que nos están pidiendo, cuál es la solución que vamos a dar. Entonces, por eso se dice que es un proceso de naturaleza cíclica, porque estando ya incluso en la fase de implementación o desarrollo del software, si sale un nuevo requerimiento, si hay alguna nueva idea para integrar en el software, no se debe ir directamente a la implementación de ese nuevo requerimiento, sino que se debe volver, como se diría vulgarmente, a la mesa a analizar cómo va a impactar ese nuevo función, procedimiento o idea en el software que estamos desarrollando, hacer la integración al algoritmo inicial que nosotros teníamos, hacer las respectivas pruebas. Una vez que ya hicimos todo el proceso de refinamiento, vimos que ya podemos integrar esa nueva función, procedimiento o idea que tuvimos en el software, cómo va a funcionar, teniéndolo aquí en esta fase inicial en la que todavía no hemos hecho ninguna implementación en cuanto a software. Aquí en esta fase ya debemos ser capaces de poder determinar si eso tiene un impacto significativo en lo que ya hemos o estemos realizando. Cuando ya nos damos cuenta de cómo lo vamos a integrar, cómo se debe integrar, qué módulos de la implementación que ya hemos estado realizando afecta, ahí sí pasamos a la implementación. Porque ¿qué pasa muchas veces? Ya estamos en la fase de implementación y se nos ocurre una idea y cometemos el error de que bueno, ya estamos en la fase de implementación, vamos a hacerlo. Cuando hacemos eso y no hacemos un análisis inicial de impacto sobre lo que estamos desarrollando, siempre, digamos que en un 98% de los casos, nos retrasamos, tenemos retrasos, porque como era algo que no estaba planeado inicialmente y que de una u otra forma va a tener un impacto en la implementación, porque no era algo que estaba en el algoritmo o solución general inicial, como acaban de haber cambios, entonces al momento de hacer la implementación sin haber hecho un análisis, en el 98% de las ocasiones tenemos problemas porque realmente no fue algo que se tuvo en cuenta al momento de la resolución de la solución de ese problema. ¿Listo? Listo, profe, muchas gracias. Entonces, les decía, análisis de problemas. Entonces, ya mencionamos anteriormente que lo que buscamos principalmente los ingenieros de sistema es solucionar problemas.
¿Cómo lo hacemos? Siguiendo una serie de pasos ordenados que nos permitan avanzar en las diferentes etapas para llegar a la solución. Pero antes de definir o decir análisis de problemas, si yo les pregunto a ustedes, ¿qué es un problema? ¿Ustedes qué me dirían? Una necesidad por resolver. Sí, puede ser. ¿Qué es un problema, chicos? O que se les venga a la cabeza. Inicialmente Algo que es necesita una una pregunta. solución. Hablaron los dos al tiempo. Para mí es una pregunta, ¿no? Una pregunta que necesita dar una respuesta. Una respuesta. ¿Algo que necesita alguna solución? Algo que necesita solución. ¿Alguien más? Un problema es como también puede ser como una incógnita que se necesita solucionar. Sí. Sí, yo aquí les tengo algunas definiciones. Un problema es un determinado asunto o cuestión que requiere de una solución. Digamos que va en la línea de lo que ustedes han comentado. Un problema es un hecho, situación y cuestión que precisa de una solución. Cuestión discutible que hay que resolver, a la que se le busca una explicación. Y una un poco más completa. Un problema es una circunstancia en la que se genera un obstáculo al curso normal de las cosas. Su etimología nos demuestra que un problema es aquel que requiere solución. ¿Qué tienen en común las definiciones? Ustedes dijeron, y las definiciones que yo les presento, todas apuntan a qué? A una solución. A una solución. Hay que buscar una solución. Cuando nos presentan un problema, nosotros tenemos que buscar una solución, ¿cierto? Entonces, si yo les pregunto, ¿cómo resuelve un problema de programación un ingeniero? Tecleando código en una máquina a lo loco o siguiendo una metodología. Siguiendo la metodología. Siguiendo una metodología. La B. Última palabra. La vez última para. Pero y si somos sinceros, ¿qué es lo primero que hacemos cuando nos presentan un problema algorítmico? ¿Cuál es nuestro impulso? Teclear. Teclear. Sí, te queda. Rezar. Pero, Esa- pero entonces hagamos una pequeña analogía. Cuando a un arquitecto le dicen que tiene que hacer una casa o construir un edificio, el arquitecto se va de loco y le dice a los obreros, pongan ladrillo, y ahí vemos cómo se va armando, y ahí vamos viendo cómo queda. ¿Será que así trabajan los arquitectos? No, profe, tiene que hacer un No. plano primero. Entonces, un arquitecto, cuando va a construir una casa, un edificio o demás, hace un estudio de viabilidad, un análisis del terreno, unos requisitos, un requisito de pedidos, de materiales, hace el diseño del plano de la casa, define cuáles son los materiales que va a utilizar, empiezan con la construcción y en ese proceso hace la supervisión de la construcción de la casa. Así, de esa misma forma, nosotros, los ingenieros de sistema,
debemos trabajar, debemos de dejar esa mala costumbre de que cuando nos presentan un problema, lo primero que hacemos es sentarnos en el computador, abrir el IDE que tengamos instalado en nuestro computador y empezar a tirar código a lo que salga, y en la medida de que vamos encontrando los chicharrones y resolviendo las ideas, ahí las vamos apagando los incendios. ¿Será esa una manera eficiente de resolver un problema? No, para nada. Entonces, debemos seguir el ejemplo de los ingenieros que comparten en muchas de las características con nosotros. El ingeniero civil, el arquitecto, el ingeniero industrial, todos siguen metodologías para poder dar soluciones a las problemáticas que se le presentan. Entonces, ¿qué es lo que nosotros como ingenieros de sistemas programadores debemos hacer? Debemos tener en cuenta estos 5 pasos, o sí, vamos a llamarlos pasos, para poder dar una solución efectiva y eficiente a un problema planteado. Entonces, cuando nosotros nos plantean un algoritmo o nos dicen en un proyecto tienen que hacer esto o deben hacer esto, lo primero que tenemos que identificar es cuál es el problema que vamos a resolver. Es decir, definir cuál es el problema. Una vez que definimos cuál es ese problema que vamos a resolver dependiendo o teniendo en cuenta la información inicial que tenemos, hacemos un análisis de datos. Es decir, vemos con qué datos contamos, qué datos nos faltan y qué datos debemos procesar. Aquí solo lo estoy diciendo de una manera resumida, ya lo vamos a ver en detalle. Luego, si pasamos al diseño de la solución, cuando hablamos del diseño de la solución, es hacer el algoritmo en pseudocódigo para así poder hacer pruebas, determinar si lo que estamos haciendo está bien. Cuando ya refinamos, hacemos las pruebas y demás, pasamos a la implementación, que es la implementación, ya el desarrollo de esa solución en pseudocódigo en un lenguaje de programación específico. Una vez que ya hicimos el código, desarrollamos el código, lo sometemos a una batería de verificación y de pruebas. Estos son los 5 pasos básicos que nosotros tendremos o debemos hacer al momento de abordar o querer dar solución a un problema que se nos plantee. Entonces, cuando nos dicen definición del problema, ¿cómo definimos el problema o qué es definir el problema? Sencillo, determinar exactamente cuál es la tarea que deseamos que haga el programa. No tiene más complicaciones. Cuando nos piden, si yo les digo, necesito que hagan un programa que sume 2 números. ¿Qué exactamente o cuál es exactamente la tarea que debe hacer ese programa? Sumar 2 números. Sumar 2 números. Entonces, la definición del problema es determinar exactamente cuál es la tarea que deseamos que haga el programa. Ahora, si yo voy a sumar 2 números, ¿qué necesito? Los números. Los números que voy a sumar, ¿cierto? Entonces aquí es cuando hablamos de que tenemos que analizar los datos con los que contamos, los datos que vamos a necesitar o procesar. Entonces, debemos preguntarnos,
cuáles son los datos de entrada con lo que contamos. Si yo les digo, necesito un programa que sume 2 números, ¿cuáles son los datos de entrada con los que contamos en ese momento? El número 1 y el número 2. O sea, el A o No, el B. pero No, en ese momento no contamos con datos, únicamente con la pregunta. Con la pregunta, exacto. Entonces, aquí no contamos con datos de entrada, pero, ojo, pero sabemos que para dar solución necesitamos al menos 2 datos de entrada. ¿Sí? Aunque no contamos en la información que nos están proveyendo con los datos de entrada, sí podemos inferir que para hacer la suma de 2 números necesitamos los 2 números. Por lo tanto, esos van a ser nuestros datos de entrada. Ahora, ¿qué proceso debemos realizar con esos datos? Para el ejemplo, ¿cuál sería? una operación. La suma, que Una operación. Una Una suma. operación de suma. Listo. ¿Y cuál es la salida deseada? el resultado de la El suma. resultado. El resultado de la suma. Entonces, fíjense que con un simple ejemplo de una solicitud de un programa para sumar 2 números, ya podemos ver la primera y segunda fase de este análisis de problema, cómo podemos ir definiendo. Entonces, en esta fase, como el nombre lo indica, se analizan los distintos aspectos. Entonces, se debe dedicar tiempo a especificar cuáles son los resultados que se desean alcanzar, cuáles son los datos de entrada, es decir, qué datos son los que la computadora procesará, y debemos saber cuáles son las herramientas con las que contamos, por ejemplo, fórmulas, pero si necesitamos hacer cálculos, tablas, etcétera. Entonces, en esta fase de análisis de datos, debemos determinar cuáles son los datos de entrada, si si ya los tenemos o se los vamos a pedir al usuario. ¿Qué vamos a hacer con esos datos? Si vamos a hacer una operación matemática, si vamos a hacer una operación logarítmica, si vamos a hacer una operación de cualquier tipo. Y cuál va a ser la salida. Entonces, primero determinar exactamente qué va a ser el programa. Luego, identificar cuáles son los datos de entrada, si los tenemos o se los vamos a pedir al usuario, cómo los vamos a procesar y una vez que se procesen, cuál va a ser la salida. ¿Cómo vamos hasta ahí? Bien, profe. Bien, profe. Sí, señor. Bien, bien. Listo. ¿Alguna vez se lo habían explicado así? No tan detallado. No, profe. No, señor. ¿Y sienten que así es más enredado o así es mejor? Más Así suena claro. mejor, profe. ¿Cierto? Sí, más claro. Por lo menos a uno por dónde empezar. Exacto. Entonces, diseño de la solución. Entonces ya sabemos qué es lo que va a hacer el algoritmo. Sumar 2 números. Dijimos que como son 2 números que se van a sumar, necesitamos 2 datos de entrada que le vamos a pedir al usuario. Esos 2 datos que nos diga el usuario los vamos a procesar mediante un cálculo matemático de suma y el resultado final debe ser la suma de los 2 números que nos piden. Digamos que aquí solamente hemos hecho el análisis en nuestra cabeza o en papel de los requerimientos de lo que necesitamos. Ahora debemos plantear una solución a través de un algoritmo natural para desarrollar esa tarea de una manera más específica y detallada de nuestra solución.
Entonces, ay, discúlpenme, y la silla se me está bajando. Para que se entienda mejor, vamos a hacer un ejemplo. Calcular el área de un cuadrado. Entonces, hay una frase muy popular que dice, divide y vencerás. Entonces, cuando ustedes le planteen un problema grande, pequeño, lo ideal es subdividirlo o descomponerlo en problemas más pequeños para así llegar a una solución mucho más rápida. Entonces, en este caso, nos piden calcular el área de un cuadrado. Teniendo en cuenta lo que les he dicho en la primera fase, que es definir cuál es el problema, ¿qué me dirían ustedes? Primero saber qué es Calcular un el área. cuadrado. Calcular un área, sí. O sea, O saber, digamos, como la fórmula que se usa para hacer eso. La fórmula del área. Eso. Lo primero que necesitamos es recordar cuál es la fórmula para hacer el ¿Base por altura? cálculo del área de un cuadrado. Lado por lado. No es lado por lado. Entonces, lado sí, por lado por lado o lo que es lo mismo, lado al cuadrado. lado Entonces, ya sabemos o determinamos qué es lo que va a hacer y cómo se va a hacer. Datos, en la fase de análisis de datos, debemos de determinar cuáles son los datos de entrada. Es decir, si la fórmula dice que la área de un cuadrado es lado por lado, en teoría serían dos datos. Pero realmente, si es un cuadrado, con solo uno de los lados, ya podemos hacer el cálculo. ¿Cierto? Sí, profe, los lados son iguales. Los lados son iguales. Luego, aplicamos la fórmula para el cálculo del área, es decir, el área va a ser igual a lado por lado. En este caso, definimos el lado era igual a 4, por lo tanto, lado por lado sería 4 por 4. ¿Cuál es la salida esperada? El resultado del cálculo. Entonces, al obtener el resultado, decimos que A o el área va a ser igual a 16. Ahora, digamos que esto es el análisis. Esto es lo que debe hacer nuestro algoritmo. ¿Qué pasamos a hacer? Lo que nosotros conocemos o deberían conocer como pseudocódigo. ¿Qué es pseudocódigo? Alguien que me diga si alguna vez ha trabajado con pseudocódigo. Es el gráfico. Ay, no, mentira, no. No. Sí, profe, me equivoqué. Es como el borrador del código, profe. Sí, es como un borrador del código que vamos a hacer en el lenguaje de programación que vamos a realizar. ¿Qué más? Las instrucciones a seguir. Las instrucciones. Dar el paso a paso de lo que vamos a hacer Exacto. para diseñar el código. Listo. Vamos a dar una definición un poco más precisa. Pseudocódigo es una especie de lenguaje de programación informal en donde se omiten aspectos técnicos, es decir, no tenemos en cuenta cómo se declaran las variables, algunas veces no decimos de qué tipo van a ser las variables. Es un lenguaje de programación informal donde muchos de los aspectos técnicos
que se tienen ya sí en cuenta en un lenguaje de programación, acá no tanto. ¿Esto para qué? Para considerar solamente las operaciones que definen el comportamiento del algoritmo que nosotros vamos a realizar. En ese orden de ideas, el pseudocódigo no está vinculado con ningún lenguaje de programación en particular, aun cuando toma elementos de algunos de ellos. Entonces, cuando usamos pseudocódigo para expresar un algoritmo, la idea es que su traducción a un lenguaje en particular nos resulte aún más fácil, a diferencia de lo que pasa cuando tenemos un código en un lenguaje de programación en especial. Llevar código fuente de un lenguaje de programación específico a pseudocódigo ya es un poco más complejo. La idea es que el pseudocódigo nos ayude a la traducción de nuestra secuencia de pasos que va a ser nuestro algoritmo, sea posible hacerlo en cualquier lenguaje de programación. En el pseudocódigo lo que hacemos es determinar la secuencia de pasos que vamos a seguir para desarrollar nuestra solución, las variables que vamos a utilizar, los datos que le vamos a pedir al usuario, las fórmulas que vamos a utilizar, pero sin que el código como tal esté asociado o vinculado con un lenguaje de programación en específico. Entonces, características principales para ser un poco más específicos. El pseudocódigo mezcla el lenguaje de programación y el español, en nuestro caso, o el inglés, o en definitiva cualquier otro idioma. Es decir, el pseudocódigo no está amarrado a algún idioma en particular, sino que dependiendo del lenguaje que hable el programador, así será la forma en cómo se explique o se detalle ese conjunto de instrucciones que se vayan desarrollando en el pseudocódigo dentro de la programación estructurada para realizar el diseño del programa. Segunda, es una representación narrativa de los pasos que debe seguir un algoritmo para dar solución a un problema determinado, indicando los pasos a realizar. Tercero, el inicio de un algoritmo en pseudocódigo comienza con la palabra inicio y termina con la palabra fin. Entonces, ahorita hablábamos de qué era lo que necesitábamos para hacer el cálculo del área del cuadrado. Dijimos que necesitábamos la fórmula, dijimos que le íbamos a pedir al usuario uno de los lados, dijimos que íbamos a hacer el cálculo del área. Una pregunta, profe. ¿Sí? ¿Qué ventajas me da yo primero programar o hacer un pseudocódigo en vez de más Se te bien escucha bajito. ¿Ya me escuchas mejor? Ahora sí. ¿Qué ventajas a mí me da hacer primero un pseudocódigo en vez de más bien hacerlo de una vez en el programa, en el framework, en el editor de código y empezar a compilar? ¿Cuál es la ventaja? Empezar a compilar y pues depurar el código de una vez. La ventaja es que desde la fase del análisis, porque el desarrollo del pseudocódigo hace parte de la fase de diseño del software o de la solución. Cuando el arquitecto, volvemos al ejemplo, cuando el arquitecto va a hacer la casa, él no hace un plano inicial.
de qué es lo que va a hacer para poder definir qué es lo que va a hacer y cómo lo va a hacer? ¿O será que él se va enseguida para el lote y empieza a poner los ladrillos, arma la pared? Ah, no, es que la pared me quedó torcida. Tumbemos la pared y la volvemos a hacer porque es que la pared no va así. ¿Para qué nos sirve el pseudocódigo? Tú o yo siento que tú eres de los programadores que dice que el pseudocódigo es una pérdida de tiempo porque yo voy directamente al código y allá voy depurando. Pero si tú le dedicas tiempo a desarrollar el pseudocódigo, lo depuras mediante pruebas de escritorio y demás, cuando vas a ir a la fase de codificación, lo único que vas a hacer es codificar y va a la fija porque ya sabes qué es lo que vas a hacer. O si Al decide cambiar el momento, lenguaje de programación también, ¿no, profe? exacto, también. Cuando te hacen un nuevo requerimiento, ya tú tienes el código fuente hecho, no tienes pseudocódigo. Te vas directamente el programa a meterle mano, a meterle esa nueva implementación o requerimiento, y si te lo tiras, ah, no, profe, es que yo le guardo una copia del código y hago la prueba. Es que no, esa no es la forma de trabajar. Cuando tú tienes el pseudocódigo, si te hacen un nuevo requerimiento, como ya tú sabes cómo va a funcionar tu programa, ojo con esto, la idea del pseudocódigo, de que ustedes hagan un análisis, por eso se llama análisis, es que ustedes antes de ir a construir la casa, ya ustedes sepan cómo se va a construir la casa. No es que van a ir al lote a construir la casa, o es que van a ir al lenguaje de programación directamente a tirar códigos como locos y en la medida que voy depurando con el compilador, ahí voy resolviendo. No, eso no es de programadores, eso nada más se ve en las películas. En el mundo real, uno se tiene que sentar, analizar, y cuando ya sabe qué es lo que va a hacer, ahí sí empieza a tirar código. Profe, yo conozco a muchos programadores que no hacen pseudocódigo. Sí, yo también. Pero ¿qué pasa? Tienen años programando. ¿Y qué pasa? No es que ellos se sienten a tirar código a lo loco. Cuando a ellos les plantean un problema, como llevan tantos años trabajando en eso, han desarrollado tantas soluciones que ya no, para algunos es necesario plantear todo eso en un papel, sino que ya todo lo hacen mentalmente, y una vez que se sientan a desarrollar, ya saben exactamente qué es lo que van a hacer. No es que en ese preciso momento que se sientan van a desarrollarlo. Ya toda esa fase de análisis, de pruebas, ya la hacen mentalmente, porque conozco programadores que son tan buenos que son capaces de hacer todo ese proceso de análisis mentalmente, y una vez que se sientan ya no van a experimentar, sino que ya van a la fija y saben qué es lo que van a hacer. Y se sientan y hacen el código completo y lo compilan y les funciona. ¿Por qué? Porque ya en su cabeza resolvieron el problema, saben cómo lo van a hacer y la tienen y van a la fija. No es que se sientan y voy a probar para ver si aquí pongo un ciclo, a ver si me funciona. Ay, no, es que el ciclo no me funciona, entonces hice un para, pero es que el para no me funciona porque tiene muchas limitantes, porque por el para necesito saber cuántas son las repeticiones, pero yo no sé cuántas repeticiones son, entonces mejor implemento mientras que. No. Entonces, ¿por qué es importante desarrollar primero el pseudocódigo? Porque es importante en sus primeros pasos en el mundo de la programación sentarse con lápiz y papel en lo posible, hacer pseudocódigo y detallar paso a paso en un papel qué es lo que va a hacer, porque
se los dije en la primera clase. La programación es como un músculo. Es algo que se desarrolla, no es algo que se aprende de un día para otro. Cuando si ustedes se dedican a programar con el método prueba y error, sentándose frente al computador con un IDE X y ir prueba y error, se los digo como profesional, no les veo mucho futuro. Les soy sincero. Deben acostumbrarse a analizar las cosas, a hacer un bosquejo inicial de la solución. Una vez que ya tienen ese bosquejo, someterlo a pruebas, porque el pseudocódigo, antes de que tú como loco te sientes a tirar código sin saber exactamente qué es lo que vas a hacer, al pseudocódigo tú le puedes hacer pruebas y el propio pseudocódigo te ayuda a determinar qué es lo que necesitas, cuáles son los datos de entrada, si te faltaron, si no te faltaron, qué necesitas, qué tienes que pedirle al usuario, cuáles son las fórmulas que vas a utilizar, cómo las vas a utilizar. Y cuando ya te sientas a programar, ya sabes exactamente qué es lo que vas a hacer. ¿Listo? ¿Son ideas mías o soné como papá regañón? Un poquito. Entonces, uy, se te escucha bajito, Brian. Digo que en cierta medida tiene mucha razón, profe. Entonces, el pseudocódigo, decíamos que es una manera no gráfica de representar esa solución. Hay otra manera que a veces, esta la vamos a ver a manera de práctica para que sepan cómo se hace, van a hacer algunos ejercicios, pero realmente en el mundo real, al momento de uno desarrollar un proyecto y demás, ya no se utiliza tanto, que son los diagramas de flujo, pero en su momento sí eran muy utilizados de cierto modo. Para algunos casos nos ayudan a plantear y a desarrollar soluciones de una manera un poco más sencilla, pero realmente la forma más utilizada, sin decir que es la correcta, porque no, un diagrama de flujo también es una manera válida y correcta de desarrollar una solución. Normalmente se hace un pseudocódigo, que es una manera no gráfica de hacerlo, pero si nos piden una manera gráfica de representar esa solución, nosotros lo podemos hacer de una manera sencilla con un diagrama de flujo. ¿Qué es un diagrama de flujo? Ya se lo vienen diciendo. Un diagrama de flujo es una representación gráfica de un algoritmo que hace uso de elementos gráficos para expresar la secuencia de operaciones que deben realizarse para resolver el problema. Es decir, lo mismo que nosotros hacemos en pseudocódigo, pero de una manera gráfica. ¿Cómo lo podemos hacer? Entonces, características principales del diagrama de flujo. Es más sencillo, podríamos decirlo. Es más claro porque visualmente podemos ver cómo es la secuencia de pasos. Sí, conociendo ya la simbología, sabemos ya qué proceso es el que se está realizando. Posee una normalización, es decir, tanto los diseñadores de programa como los usuarios que necesitan la documentación deben estar familiarizados con la normativa o las normas que establecen cómo se desarrolla un diagrama de flujo. Ya lo vamos a ver ahorita en detalle. Y
es mucho más flexible. Como todo método gráfico, la representación debe permitir que sin grandes dificultades, si se presentan modificaciones, al igual que nos pasa con el pseudocódigo, que se puede presentar una adición o que se le quite algo o algún proceso. El diagrama de flujo tiene como característica que nos permite también hacer eso, hacer ese proceso cíclico de volver al principio, determinar si se debe o no hacer un proceso o añadir un nuevo proceso y demás. ¿Cuáles son los símbolos más utilizados o normalizados más bien para construir los diagramas de flujo? Esto no se lo inventó alguien por ahí, sino que esto está normalizado bajo una norma norteamericana que es la norma ANSI. Entonces, todos los diagramas de flujo ustedes se encuentren en cualquier lado para poder ser determinado de manera correcta como un diagrama de flujo, debe tener estos símbolos. Entonces, el primero es el de un óvalo. Podemos decir que es un óvalo. Este determina el inicio o el final del diagrama de flujo. Este es el que nosotros encontramos en el pseudocódigo como la palabra inicio y la palabra final. Este símbolo de aquí es el que determina que inicia nuestro algoritmo y que termina en este mismo símbolo. Este rectángulo un poco inclinado indica la entrada y la salida de datos. El rectángulo ya no inclinado sino recto simboliza proceso o indica asignación de un valor en memoria o la ejecución de una operación aritmética. Ya en el ejemplo se va a entender mejor cuál es la diferencia entre este y este. Y encontramos este, que es un símbolo de decisión e indica la realización de una comparación entre valores. Entonces aquí es cuando en nuestro algoritmo necesitamos utilizar operaciones como sí, si no, a través de este símbolo podemos determinar o establecer condiciones en nuestro flujo de datos, porque eso es un diagrama de flujo, un flujo de datos, al igual que lo es un algoritmo. Y por último y no menos importante, las líneas de flujo o de dirección indican la secuencia en la que se van a realizar las operaciones. Entonces aquí encontramos o podemos encontrar líneas apuntando hacia la derecha, líneas apuntando hacia la izquierda, líneas apuntando hacia abajo o líneas apuntando hacia arriba. Recomendaciones o cosas a tener en cuenta o que se deben tener en cuenta al momento de leer o construir el diseño de un diagrama de flujo. Primero, se deben usar solamente líneas de flujo horizontales y verticales, es decir, apuntando hacia la derecha, apuntando hacia la izquierda, apuntando hacia abajo o apuntando hacia arriba. No se pueden usar, la norma nos dice que no se pueden utilizar líneas en diagonal, como tampoco se pueden cruzar las líneas. Entonces se debe evitar el cruce de líneas utilizando los conectores. Se deben utilizar conectores solo cuando sea necesario, es decir, no deben encontrarse en nuestro diagrama de flujo líneas que vayan apuntando hacia la nada o hacia ningún proceso. Bueno, ese es el cuarto. Se deben trazar los símbolos de manera que puedan ser leídos de arriba
abajo y de izquierda a derecha. Esto es una de las cosas más importantes que debemos tener en cuenta. Cuando a nosotros nos planteen un diagrama de flujo y nos pidan interpretación, la manera correcta de leerlo es empezando desde arriba, ir desplazándonos hacia abajo y, si es el caso, irnos desplazando de izquierda a derecha. Esa es la forma correcta de leer un diagrama de flujo. Y por último, pero no menos importante, todo texto escrito dentro de un símbolo deberá ser escrito claramente, evitando el uso de muchas palabras. Entonces, esta sería de una manera sencilla, básica. Voy a quitar algo por acá. En cómo se vería la estructura de un diagrama de flujo. Entonces, por allá veíamos que el inicio y el fin se determinaban con esta figura. Los datos de entrada y los datos de salida con esta figura. Y los procesos con el rectángulo. Decía que se leía de abajo hacia arriba y que, de ser necesario, se leía de izquierda a derecha. Esta es la teoría. Ahora vamos a verlo con un ejemplo un poco para que sea más claro, y vamos a hacer el recorrido por toda la teoría que hemos visto hasta ahora. Entonces, nos dicen calcular el área de un triángulo. Nos dicen aplicar las 3 etapas de la metodología de resolución de problemas a través de computadoras, es decir, definición del problema, análisis de datos, diseño de la solución. Crear el pseudocódigo y crear el diagrama de flujo. Si yo les planteo ese problema, siguiendo la metodología, ¿qué es lo primero que deben hacer o debemos hacer? Profe, pues digamos yo, no sé, yo buscaría primero la ecuación del triángulo. La fórmula. Eso, la fórmula. Ok. ¿Qué más? Los escucho, los escucho. Aparte de tener los datos de entrada, los que se necesitan para resolver la pregunta que está haciendo. Okay. Y saber qué es lo que quiere la persona, o sea, entonces, el problema. Digo que depende del programa porque, digamos, ahí se está planteando la solución de que solo el programa inicie una vez, ¿no? Entonces, dato de entrada, hago proceso, dato de salida, pero no nos está diciendo si vamos a hacer una repetición del programa, o sea, si el usuario tiene opciones para repetir nuevamente el... Ojo, es importante lo que dice el compañero en un punto. Y muchas veces nosotros como programadores cometemos ese error. ¿Cuál es el error, profesor? ¿Qué nos pide el programa? Calcular el área de un triángulo. Nos pide que repita, que se repita, que debe hacerlo varias veces, que si el usuario quiere me haga el cálculo varias veces. ¿El programa me está pidiendo eso? No. No, profe. Entonces, paso número 1. Paso número 1. Primera cosa a tener en cuenta, y que esto les sirva para la vida real. Cuando ustedes vayan a implementar una solución, si el usuario les dice, yo quiero un programa que me haga un PDF y me lo imprima, usted hágale un programa
que lea un PDF y lo imprima. No se pongan de proactivos. No, es que si tú quieres, el PDF yo te lo puedo convertir en un archivo de Word para que tú lo puedas editar. Cuando ustedes le empiezan a dar alas al usuario final, jamás van a terminar ese programa. Porque después que lo convierta a Word, le va a decir, ay, pero también conviértemelo en PowerPoint. Si ya lo hiciste que lo convirtiera en Word, les Claro, y hace uno que cobraría convierta menos. en Y cobra PowerPoint. menos uno. Y Ay, cobra pero, menos uno. pero ya lo hiciste en Word, en PowerPoint, ay, pero y ahí va, y ahí va, y ahí va. Entonces, si a usted le dicen un programa que haga esto, haga el programa que hace eso y no se complique la vida, porque si no, se los digo por experiencia, se les va a ir lejos. Tomo atenta nota, profe. Se los digo por experiencia, he tenido muy malas experiencias en ese sentido. No se pongan de proactivos. Eso de uno andar de proactivo a veces no es tan buena idea. Entonces, vamos a hacer algo por acá. Sigan diciéndome que yo estoy construyendo algo por acá para que ustedes vean más o menos cómo lo van a hacer ustedes después. Pues, profe, como está diciendo, lo primero es identificar qué es lo que el usuario como tal está pidiendo, ¿sí? Lo otro es mirar la fórmula que se necesita para poder resolver el problema el cual están planteando. Sí. Entonces, vamos a... Siguiente, ¿qué datos debemos tener? Que sería la medida, el tamaño de la base y por la altura. Y luego aplicar la fórmula. Listo. No, espérenme que ya estoy terminando por acá. Vamos a hacer... ¿Dónde está? ¿Dónde está? También tener en cuenta, de pronto también tener en cuenta en qué programa, o sea, en qué lo va a hacer. Sí, porque hay programas más gráficos que otros. Calmados. Apenas estamos haciendo o determinando qué es lo que quiere el usuario y cómo nosotros lo vamos a hacer. La implementación, ya después que ya hayamos definido el problema, que ya sepamos cuáles son los datos que necesitamos y que hayamos hecho el diseño de la solución, la implementación es la parte fácil. Entonces, definición del problema. ¿Qué es lo que tiene que hacer el programa? Multiplicar. Calcular el área del triángulo. Multiplicar. Área del triángulo. Calcular el área del triángulo. Calcular. Yo para hacerlo en palabras más fáciles diría que una multiplicación, porque en teoría es una multiplicación. Con división también. No se Pero supone como que... es para... No se supone porque es que... no se supone es para que los entre... usuarios. Problema. Toca especificar porque en el programa no lo va a hacer solamente uno, sino para un usuario. Eso. Y además la fórmula también es dividida, entonces no sería solo multiplicar. Es correcto. Definición del problema que es. Recuérdenme la definición como decía. Calcular el área del triángulo. No, es llegar a la tarea, es llegar a la tarea. Se lo voy a poner por acá. Se lo voy a repetir. ¿Qué queremos que haga el problema? ¿Qué queremos que haga? Pero qué mala memoria tiene. Programa. ¿Qué queremos que haga? Ay, se me perdió a mí también. En la definición del problema, ya lo encontré por acá. Se lo voy a poner aquí. Determinar
exactamente qué deseamos que haga el programa. En nuestro ejemplo, exactamente qué debe hacer el programa. Hallar el área del triángulo. Triángulo. Entonces, calcular el área de un triángulo. Que es que necesito hacer una multiplicación y luego una división y luego dividirlo entre 2. Uy, eso es otra cosa. El programa lo que tiene que hacer es calcular el área del triángulo. Ahora, entramos a análisis de datos. ¿Qué necesitamos? ¿Qué es lo primero que necesitamos? Dos datos La de base y la entrada. altura del triángulo. Dos datos de entrada. ¿Qué es lo primero que necesitamos? ¿Cuál es La fórmula para calcular el área. Pero la fórmula no se aplica ya en el diseño de la solución, profe. Sí, pero es que tú necesitas la fórmula para saber cuáles son los datos que vas a pedir. O tú le pides datos al usuario sin saber cuáles son los datos que vas a pedir. Ok. Necesitas la fórmula para calcular el área del triángulo. ¿Y cuál es esa fórmula? Área es igual. Base por altura dividiendo. Base por altura sobre 2. Ahora sí. ¿Qué necesitas? El valor de la base y de la altura. La longitud de la base. De la base. Y listo. Ya definí el problema y ya sé qué es lo que necesito para calcular el área del triángulo. Ya tengo la fórmula y ya sé cuáles son los datos mínimos que necesito para hacer el cálculo en base a esta fórmula. Ahora viene el diseño de la solución. En el diseño de la solución, ojo, no es el algoritmo como tal todavía, sino que aquí nosotros decimos o definimos paso a paso cómo vamos a dar la solución. Primero, tenemos la fórmula. Porque se fue para allá. Cuando ya tenemos la fórmula, ¿qué debemos hacer? Darle un valor a la base y un valor a la altura. Sí, pero ¿y cómo lo vamos a hacer? Pedir dos. Pero pues es que ahí depende, profe, porque es que si digamos el programa no me está diciendo que pida 2 datos y calcule con esos 2 datos el área de la altura, pues yo puedo asignarle 2 datos, ¿no? Válido, Pues pero lo ideal es que no sea, todos los programas tienen como finalidad ser utilizados por una persona, no que el programa haga las cosas por sí solo. Pero no sé, profe, a eso, por ejemplo, no le podría colocar, por ejemplo, un título que dijera, este programa lo que hace es calcular
y ahí sí solicitar los datos. Sí, profe, porque es que si, digamos, yo digo calcular un triángulo, yo no le, o sea, ahí no me está pidiendo que le diga al usuario digite datos, sino deme el área de un El usuario triángulo. no va a saber qué tiene que hacer. Ajá. Calmaos, Pues si yo lo leo así, yo O soy sea, la que doy los datos, se los establezco. Sí, ojo, lo que ustedes están diciendo es válido, pero ya eso es cuando ya estamos allá en la implementación. Aquí apenas estamos haciendo el análisis de qué es lo que necesitamos y qué vamos a hacer con eso que nosotros tenemos. Ya, si queremos poner un mensajito, que el mensaje exacto de cómo va a ser, ya eso lo hacemos en el algoritmo. Este es el diseño de la solución. ¿Cómo se va a hacer paso a paso? Acuérdense del ejemplo que vimos ayer del teléfono de monedas. Hicimos paso a paso, que era lo que se tenía que hacer, meter la moneda. Si se mete la moneda y suena, entonces haces esto. Si no suena, haces lo otro. Aquí hacemos exactamente lo mismo. Aquí, ¿cuál es nuestra moneda? El área, la fórmula, o el teléfono es nuestra fórmula. Nuestras monedas son lo que nos da el usuario. ¿Qué es lo que le tenemos que pedir al usuario? Debemos solicitarle al usuario la longitud de la base y debemos solicitar al usuario la longitud de la altura. Ya se los pedimos. ¿Qué debemos hacer? La operación, profe. Aplicar la fórmula. Luego, imprimirla, imprimir los datos, imprimir el resultado. Mostrar el resultado. Profe, ¿y en qué parte iría entonces la variable en donde yo guardo el resultado? Calmaos, allá vamos. Ya aquí tenemos definido el problema, calcular el área del triángulo. Hicimos el análisis de datos, necesitamos la fórmula y conocer la longitud de la base y la longitud de la altura. En el diseño de la solución dijimos, listo, ya teniendo en cuenta que ya la fórmula está definida por un proceso matemático, alguien por allá en el siglo tal se inventó la fórmula, ya eso lo tengo. Pero necesito pedirle al usuario la base y la altura. Cuando ya tenga esos dos valores, aplico la fórmula y muestro el resultado. De una manera sencilla, así sería el diseño de la solución. ¿Qué viene ahora? El algoritmo o lo que nosotros llamamos pseudocódigo. Entonces aquí decimos inicio. Inicio. Y aquí le decimos área triángulo. Lo que acabó de decir el compañero. La definición. Definir las variables. Entonces yo puedo decir entero, base, altura. ¿Cuál me falta? Y área. Listo. Ya definí mis variables. Falta el total. Uno que le da a falta cada el total. variable. Falta uno que le da a cada variable. Profe, ¿y el total no puede dar, digamos, decimal? Sí. Pero tendría que ser con otro tipo de Entonces variable. tocaría cambiar el entero por... Ahí nos falta el resultado, ¿no? No, es el de área. Sí, es el de área. El mensaje se lo inventan ustedes.
digamos ahí en el pseudocódigo se puede omitir todo el tema de comas, de todo eso. Exacto. Acuérdense que el pseudocódigo no está amarrado a un lenguaje de programación. Aquí lo que hacemos es el diseño del algoritmo de cómo lo vamos a traducir en el lenguaje de programación. Obviamente, allá en el lenguaje de programación sí tenemos que respetar las reglas de sintaxis del lenguaje de programación, de las puntos y coma, de cómo se declaran las variables, de cómo se debe definir el mensaje, de cómo se lee, de cómo se escribe. Aquí apenas estamos haciendo el bosquejo, el pseudocódigo de qué es lo que va a hacer el programa en su código fuente. Ya le pedí al usuario la base, ya le pedí al usuario la altura. ¿Qué hago ahora? Crear una variable que guarde el resultado. Si ya tengo área. Ya la variable está, sí. Ah, ya está. Solamente es aplicar la fórmula. Ah, no la Área. vi. Qué pena. Mala mía. Hago el cálculo. Y lo imprimes, ¿no? Print área, bueno. No sé. Área del triángulo. Ahí sería leer, profe. Estoy imprimiendo el resultado de esta variable. Ah, sí, perdón. Y listo. Ajá. ¿Qué nos falta? Ponerlo a correr. Probarlo. ¿Ustedes han hecho prueba de escritorio alguna vez? ¿Saben cómo se hace una prueba de escritorio? No. No, profe. Ay, escritorio. Cuando nosotros hacemos una prueba de escritorio, lo que tenemos que tener en cuenta es cuáles son las variables que hacen parte de nuestro programa y cómo es su comportamiento. Entonces, ¿qué variables manejo yo en este pequeño programa? 3 variables. Base, altura y área. Área. Bueno, vamos a hacerlo en el orden. Base. Altura. Y área. ¿Qué es la prueba de escritorio? Si yo digo que la base o que el usuario en la base puso, no sé, 4. En la altura puso 3. Según el cálculo, ¿cuánto debería darme? 6, profe. ¿Seguros? Última palabra. Última palabra. Sí, sobre 4 por 3 entre 2. 6. Aquí es sencillo porque el programa es sencillito. Entonces, en la prueba de escritorio nos dice que con el valor de 4, en la base, con la altura de 3, el área debe ser igual a 6. Cuando nosotros hagamos el software o el diseño de la solución en nuestro código fuente, con la prueba de escritorio que hayamos hecho, validando los resultados que nos haya dado, comprobamos que sí funcionó o no funcionó. Eso es hacer la prueba de escritorio. Darle valores a las variables que estemos utilizando en nuestro algoritmo y hacer las respectivas pruebas para ver si sí está funcionando. Nos hace falta algo. El dibujo. Déjenme
ver si yo tengo, debo tenerlo. El diagrama de flujo. Ay, se quedó negro. Ok. Ey, pero no me lo abrió bien. Pero bueno, no me dio las opciones. Uno por aquí. De una base. Este programita me permite crear cualquier tipo de diagrama, sea un diagrama de una base de datos, diagramas de flujo, diagramas UML, diagramas de redes, de telefonía, de todo, de prácticamente cualquier tipo de diagrama nos permite hacer este programita que yo se los compartí en la plataforma. En diagrama de flujo, vemos que aquí están los símbolos que mencionó el profesor en la diapositiva. Dice que el círculo es el círculo con el que inicia. ¿Con qué inicia? No. Con el óvalo, profe. Un óvalo. Entonces aquí cogemos el óvalo. Y decimos inicio. Dijimos que se llamaba. Aquí inicia. Pues yo siempre he tenido una duda. Sí. Si usted está haciendo un programa, ¿cierto? Usted tiene que hacer lo que le estén pidiendo, ¿cierto? Sí. Vamos a un ejemplo. Si yo estoy haciendo este programa hágame un programa que me calcule el área de un triángulo, ¿sí? Y si el usuario me mete una M o una C, ¿dejo eso así? O yo como programador, al menos como para presentar algo más profesional, le meto algo que, un mensajito o algo? Claro, eso sí. Pero eso es al definir las variables, por eso se pone entera o flotante, ahí es donde se define. Exacto. Exacto, pero para el usuario va a ser transparente. Ah, no, es que tengo una variable entera. El usuario puede meter lo que se le da la gana. Sí, no, pero cuando se genera eso, te va a generar error en el programa y no le vas a compilar ni pasar. Exactamente, entonces esa es mi pregunta. En ese error yo pondría algo como programa, algo bonito, algo profesional, cuando el usuario meta algo que no es, o que salga el error. Lo valía. En el enunciado le está diciendo que digite la longitud. Ya ahí sabe que debe digitar un valor. Sí, pero lo que dice el compañero a veces es cierto. A veces el usuario es necio. Dice, ay, voy a ver para ver qué pasa si pongo una A. Eso. Entonces, debes hacer un bucle ahí o algo que vuelva a iniciar. O algo así. Sí, una comparación o algo así. Sí, ya ahí entra en nuestra experticia como programadores validar todas esas posibles anomalías que pueden llegar a presentarse. Porque ya ahí hace parte de ya no tanto del análisis, sino de la implementación de la solución. Nosotros como programadores debemos asegurar de que esa aplicación no falle. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros hicimos el diseño de la solución, ¿cierto? Vamos a volver al ciclo ese que les mencioné por allá. Hicimos la implementación y no tuvimos en cuenta eso. Lo llevamos a la fase de pruebas y nos dimos cuenta de que
hay un usuario que es un poco necio y se le da por meter letras a pesar de que está haciendo cálculos matemáticos. Volvemos a la fase de inicio, hacemos esa validación, la tenemos en cuenta, probamos e implementamos cómo hacemos ese control y le implementamos en la solución final. Ese tipo de cosas pasan y nosotros como programadores debemos tenerlas en cuenta al momento de implementar soluciones. Validar los tipos de datos, que en el restringir los campos para que solamente se puedan ingresar números o letras. Pero digamos que ya ese tipo de cosas a veces hasta el mismo programa o el mismo compilador nos ayuda a controlarlo con solo definir el tipo de dato. Si el tipo de dato es entero, ya muchas veces el mismo compilador te arroja error cuando tú pones una letra. Entonces, volviendo acá. Decíamos que el inicio y el final era con este. No, no. Entonces, inicio. Ay. Molestando el dichoso programita. Y fin. ¿Qué datos de entrada teníamos? Dos enteros que era la longitud y la altura y un decimal que era la base. Entonces miren que aquí está. Claro. El rectángulo acostadito dice. Ay, ahora no lo muestro. Entrada o salida de datos. Vamos a quitarlo. Ay, ya no lo quiere mostrar. Bueno, pero sí lo mostró ahorita. El rectángulo acostado es entrada y salida de datos. Es que este programita a veces se pone pesaditos. Entonces nosotros lo podemos poner así exactamente como lo hicimos en el algoritmo, con el mensaje y con la lectura de la variable, o para simplificar le podemos poner aquí que me está molestando como el solo, que tengo un proceso corriendo por debajo, no lo tiene pegado. Leer. ¿En qué sesión está el link de descarga del programa? En la 1, si no estoy mal. Ya te confirmo. En la sección 1. Dice link descarga editor de diagramas día. Vale, profe, gracias. Y tenemos leer. Altura. Luego que leemos la base y la altura, ¿qué hacemos? Profe, antecitos de eso, ¿no se pueden declarar las variables? Excelente pregunta. En los diagramas de flujo no indicamos la definición de variables.
si lo queremos hacer, lo podemos agregar como un comentario para tenerlo en cuenta. Pero en el diagrama de flujo lo que se hace es un diseño del flujo del comportamiento del algoritmo. Si se pueden dar cuenta, yo acá no estoy siendo tan específico. ¿Que lo puedo hacer? Sí. Pero la idea es que el diagrama de flujo sea lo más sencillo y entendible posible. Yo aquí le indico que aquí inicia, que leo la base, que leo la altura. Luego que tengo eso, ¿qué hago? El cálculo. El cálculo lo hago con el triángulo que es proceso o operación. O sea, aquí pongo área, va a ser igual, base por altura sobre 2. Y una vez que hago el cálculo que hago, este me sirve para leer o imprimir. Entonces aquí. Digamos, profe, ahí en ese diagrama de flujo, digamos, en la pregunta que hacía el compañero ahora rato, que si podía sacarle un mensaje de error, antes, si quisiéramos hacer eso, antes de eso tendríamos que colocar un rombo. Si es letra o si es número. Exacto, un condicional. Si es si es una letra, entonces mostramos, ya te digo, escribir área. Exacto. Yo puedo decir aquí. Antes de la operación, ¿o qué? Se puede colocar valor incorrecto, debe ingresar eso, un número. Leer base. Entonces. Número en mayúscula para que entiendan. Ya sabemos que este es un condicional. Entonces, ponemos la condición. Entonces, si es un número, sigue el proceso normal. Y si no, bota un mensaje de error. Pero ojo, bota el mensaje de error y termina la ejecución del programa. ¿Por qué? Porque apenas vamos por programación secuencial, todavía no hemos llegado a los ciclos, ni sabemos cómo se hace un ciclo, ni nada de eso. Lo ideal es que si encuentra que no es un número, sino una letra, vuelva y pregunte. Pero eso lo hace a través de una iteración, un ciclo repetitivo, y todavía no hemos llegado allá. En este caso, lee la letra, lee lo que el usuario puso, pero si no es un número, no vuelve a preguntar, sino que él sigue el flujo. Y en este caso, como puso una letra, le va a mostrar un mensaje finalizando el programa, indicando de que el valor que ingresó no es correcto. ¿Listo? Listo. Entonces, dígame. Una pregunta. Claro que sí. Ahí en ese diagrama no iría el paso de pedir que digiten la base antes de leerlo. O ese ya se sobreentiende con el leer nada más. Exacto. Aquí yo puedo, aquí tú puedes poner el mensaje completo, escribir, ingrese la longitud de la base del triángulo, leer base. Ah, ok. Gracias. En el mismo. Aquí en el mismo cuadro. Este cuadro inclinadito lo que indica es que se está haciendo una lectura o una impresión de un texto. Igual aquí. Aquí tú puedes poner el mensaje completo, escribir el área del triángulo es escribir área. Yo a manera de simplificar solamente puse la lectura, el proceso y la escritura. Luego para unir,
con la flecha. Si me deja, porque está como pesado. Me quiere dejar. No me va a dejar. Ahorita salió sin yo querer que saliera. Profesor, yo me siento un poquito cojo con esto. Sí, sí. Aquí es únicamente, nosotros estamos haciendo el algoritmo, ¿sí? Con un diagrama de flujo. Pero entonces, yo siento que el diagrama de flujo no está completo. ¿El por qué se lo digo? Porque es que nosotros como ingenieros también antes de comenzar a hacer cualquier diagrama de flujo debemos determinar el entorno de desarrollo. Entonces yo no veo que nosotros lo definamos aquí como el cómo, el cuándo y por qué. Eso únicamente para resolver el problema. No sé si estoy en lo cierto o solo es el desarrollo del proyecto o también debemos hacer un anteproyecto. Cuando hablamos de un proyecto ya como de algo con una implementación un poco más grande y compleja, ahí sí en la fase de análisis determinamos cuál es el framework que vamos a utilizar, cuál es el IDE que vamos a utilizar, en base a ese IDE, cuál sería la mejor opción. Todo eso lo hacemos en la fase de análisis. Acá, ¿cuál es el entorno que vamos a utilizar? Ya sabemos. C++, ¿no? C++. Profe, Pero sí, dime. ¿Es que estaba instalando el programita con complemento de Python o sin él? No vamos a trabajar Python. Bueno. Berraco programa. Ahora sí. Es cuando a él le da la gana. Ay, pero se pone un poquito pesado, ya se dieron cuenta. No. Que no sé por qué lo tengo tan lento. ¿Usted conoce PCInt? Esa es una muy buena pregunta y ya les voy a decir algo respecto a eso. Profe, qué pena, otra pregunta. Digamos aquí, cuando usted le da leer base, leer altura, ¿sí? Digamos, se le podría dar la opción de ir imprimiendo eso en pantalla. Sí, ahí, claro que sí. Ya eso hace parte de la funcionalidad, si lo queremos decir de esa forma. Igual se supone que el usuario sabe qué fue lo que digitó, pero no está de más de pronto en esta solución o para este programa no es tan necesario indicarle al usuario qué fue lo que digitó, pero es probable que para algunas soluciones o en algunos programas sí sea vida berraca con este programa, indicarle o mostrarle un mensajito al usuario con lo que digitó para que él sepa cómo se va a hacer el cálculo. Pero sí es válido. De hecho, en algunos programas que vamos a ver aquí, que vamos a desarrollar, vamos a hacerlo. Entonces aquí, a las cansadas, pero a la final me dejó de una manera sencilla. Este sería el diagrama de flujo
de la solución o el ejemplo de calcular el área del triángulo. Entonces, por acá tenemos la definición del problema, calcular el área del triángulo. En el análisis de datos definimos qué es lo que vamos a necesitar. Dijimos, necesitamos la fórmula, conocer la longitud de la base, conocer la longitud de la altura. En el diseño de la solución ya sería definir cómo vamos a utilizar esa fórmula que ya tenemos. Para eso solicitamos al usuario la longitud de la base, solicitamos al usuario la longitud de la altura, aplicamos la fórmula y mostramos el resultado. Ya de una manera más precisa aún, ¿cómo lo vamos a hacer? Hacemos el diseño de nuestro pseudocódigo. Entonces definimos las variables, indicamos o definimos que le vamos a pedir al usuario cuál es la longitud del triángulo, lo vamos a guardar en una variable, le pedimos al usuario la altura del triángulo, lo guardamos en una variable, hacemos el cálculo y una vez que ya hicimos el cálculo, escribimos cuál es el área del triángulo en un mensaje y escribimos el valor de la variable que hizo el cálculo y le damos fin a nuestro programa. Esto sería el pseudocódigo y este sería el diseño en diagrama de flujo. En respuesta al compañero, el PSI es un IDE para desarrollo en C++, si no estoy mal, ¿cierto? Profe, ese programa sirve para hacer diagramas también y lo que hace también es como pseudocódigo, ¿sí? Lo mismo. Sí. A mí, en lo personal, no me gusta mucho. ¿Por qué? No porque sea un mal programa, sino porque muchos estudiantes me han hecho trampa. ¿Por qué? Porque ese programa, a partir del pseudocódigo, te genera el código fuente también en C++. Y como todo programa, uno ya que es veterano de la guerra, sabe cuando un programa es hecho por alguien o cuando un código fuente es hecho por alguien o cuando es generado por un IDE. Entonces, yo no les voy a decir que no lo usen. Si ustedes lo van a utilizar para hacer el pseudocódigo, para a partir del pseudocódigo generar el diagrama de flujo, hasta ahí se los valgo. Pero como yo encuentro que en una evaluación, en un taller, en un parcial, el código fuente que ustedes me presenten sea generado por el IDE, en este caso el PSI, les anulo el punto. ¿Listo? Porque la idea es que el código fuente lo hagan ustedes, no que se los haga un programa. Listo, profe. ¿Listo? Ok, correcto. Bueno. Entonces, así sería el desarrollo de las fases, de esas tres primeras fases, el de definición del problema, análisis de datos y diseño de la solución. Mañana continuamos con la implementación y con las pruebas para ya luego ir a lo que nos gusta a nosotros y en lo que nos vamos a enfocar, que es la programación. ¿Listo? Listo, profe. Listo, profe. Listo. Entonces, chicos, Listo, feliz profe. noche. Gracias. Se cuidan, juiciosos. Igualmente. Chao, compañeros.